Mis amados hermanos, bendiciones para todos. Sean bienvenidos una vez más a su devocional. Este tiempo maravilloso que podemos tener en la presencia del Señor, que podemos tener para conocer juntos, aprender juntos acerca de la palabra del Señor. Y quiero continuar en esta mañana con la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Hoy nos corresponde el versículo 12, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 20 y vamos a ver qué tiene Dios que decirnos en esta mañana de hoy, cómo podemos seguir creciendo y aprendiendo. La idea de este devocional es que seamos edificados espiritualmente, que seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tenemos entonces en esta mañana una alabanza, una expresión de gratitud. Pudiéramos decir un testimonio de parte de Pablo que anima, que motiva, que inspira. Entonces la idea es que nosotros podamos entender parte de lo que el Señor le dice a Timoteo por medio de Pablo. Y es interesante porque lo primero que Pablo hace es dar gracias, alabar el nombre del Señor, glorificar el nombre del Señor. Y yo creo que todo cristiano debe tener un testimonio. ¿Por qué? Por la infinita bondad, por la misericordia que el Señor ha demostrado. Nuestra boca debe tener continua alabanza. Su boca y mi boca debe tener una alabanza continua por la salvación y el perdón de nuestros pecados. Ninguno de nosotros merece la salvación, y mucho menos tener el privilegio y la bendición de servir. Es solo por la gracia y la misericordia del Señor en nuestras vidas que hoy podemos estar donde estamos. ¿Ha agradecido usted al Señor por lo que Él ha hecho en su vida? Creo que mucha gente tiene en poco el hecho de ser salvos, el hecho de haber sido perdonados, el hecho de haber sido salvados, el hecho de que Dios los ha rescatado. Un buen testimonio, mis amados hermanos, como el de Pablo, anima a dar gloria a Dios e inspira a otros a confiar en el Señor. Pablo cuenta quién era en el pasado y lo que ahora es en el Señor. Nada de lo que era en el día de hoy se debía, mis amados hermanos, a Él, sino a la pura gracia y la bondad de nuestro Dios. Pablo comienza a dar gracias y a dar una exaltación y una glorificación a nuestro Dios en alabanza al recordar quién era antes y lo que ahora es, lo que es hoy. No puedo dejar de admirar, es como que si Pablo dijera, la maravillosa gracia de Dios. En algunos momentos en los cuales quedamos sin alabanza o adoración, debemos recordar lo perdido y miserables que éramos sin Cristo, viviendo una vida de miseria espiritual y de insatisfacciones, y cómo la gracia del Señor llegó para cambiar nuestras realidades, transformando nuestro ser y poniendo sentido a nuestras vidas, y lo mejor aún,
dándonos perdón de pecados y salvación y vida eterna. Entonces, lo primero que hace Pablo es dar alabanzas a Dios por el privilegio que el Señor le da de poder servirle. Usted debe recordar que es una bendición para nosotros poder servir a Dios. Ahora, ¿cuántos no hay que ven en el ministerio una carga que no es necesario llevar? Hay gente que cuestiona y se queja de lo que el Señor le ha puesto a hacer o en el lugar donde Dios le ha permitido servir. Pero yo quiero que nosotros en esta mañana podamos entenderlo de la forma correcta, de la manera que es. Debemos estar agradecidos por la oportunidad de servicio y la oportunidad de servir que Dios nos da. Algunos reniegan de dicha gracia. Es una honra muy grande de que a pesar de quienes fuimos, hoy podamos servir al Señor. Ahora, nuestro Dios es un Dios de misericordia y también un Dios de nuevas oportunidades. Usted puede creerlo y puede compartirlo, mis amados hermanos, porque es una verdad. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de nuevas oportunidades. Nuestro pasado no puede oscurecer nuestro presente en Cristo Jesús. Nosotros nunca deberíamos sentir que nuestro pasado nos incapacita para ser utilizado por Dios. A veces el enemigo siembra ese temor, esa duda en nosotros, haciéndonos pensar que nuestro pasado debe estorbar nuestro presente. Ahora, Pablo alabó al Señor por la misericordia y el privilegio concedido a su persona. En Cristo tenemos la bendición de convertirnos en sus instrumentos y ser parte de su obra aquí en la tierra. ¿No es hermoso esto, mis amados hermanos? En Cristo, mis amados hermanos, tenemos la oportunidad de servirle al Señor. Tenemos la bendición de convertirnos en sus instrumentos aquí en la tierra. Eso es una bendición muy grande. Debemos estar agradecidos de Dios, del Señor, por darnos esa oportunidad de servirle, por su gracia y amor. Dios perdonó a Pablo y lo usó poderosamente para su reino. Para los que no saben quién era Pablo, pues Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un empedernido religioso que perseguía a los cristianos. No solamente perseguía a los cristianos, sino que quería la cárcel para los cristianos. Consintió la muerte de Esteban. Pero Dios en su gracia y en su amor lo perdonó y usó a Pablo para su reino. No importa, mis amados hermanos, cuán avergonzado estemos por nuestro pasado, Dios puede perdonarte y también puede usarte. Él dice: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y digno para servirle, aunque tal vez no lo merecía. El Señor me ha dado la fuerza, dice, y me ha capacitado para la tarea en la que me ha puesto. Lo alabo y no me cansaré, Timoteo. Estoy agradecido por la oportunidad que me ha dado el Señor al ponerme y tenerme por fiel para el ministerio. Yo reconozco esto. Esto es demasiado, porque yo sé quién era y lo que había hecho. Ahora, Pablo no niega su pasado, pero no vive en el pasado. Pablo no niega lo que hizo, pero está consciente también de lo que Dios hizo por él. Muchas veces vivimos en el pasado, y el diablo se levanta e usa instrumentos para llevarnos al pasado, para cuestionar nuestra vida presente. Entienda algo, mis amados hermanos. Pablo está diciendo: yo antes fui, pero Dios en su gracia y en su misericordia me ha perdonado y me ha limpiado. Incluso la misma familia, hay mucha gente, cuando ahora llegamos al Señor, vive con el tema de que, pero tú antes, tú fuiste, tú hiciste. Sí, tú has dicho antes, yo fui, yo hice, pero ahora soy una nueva criatura. Ahora tengo la oportunidad y el privilegio por la gracia de Dios de haber sido perdonado. Y tengo un nuevo presente, una nueva oportunidad. Tengo todo un futuro por delante en el cual puedo vivir y hacer las cosas para la gloria de Dios, porque Él me ha perdonado, pero no solamente me ha perdonado, me ha capacitado.
me ha dado el poder de su Espíritu Santo, ha depositado en mí su gracia. Y podemos, mis amados hermanos, vivir por la gracia de Dios, por el poder de su Espíritu, conforme a su palabra. Ahora, Pablo en su humildad dice, yo reconozco claramente esto. Definitivamente no deben quedar dudas de que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. En el verso 13, Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mire lo que era Pablo. Blasfemo, perseguidor e injuriador. Si algo merecía era la ira de Dios, su destrucción. Porque yo blasfemaba su nombre, dice Pablo. Yo menospreciaba su santidad. Yo perseguía a su iglesia. Fui un insolente y un violento, un sádico contra sus hijos. Fui testigo de la muerte de Esteban. Yo consentía su muerte. Yo pedía cartas para perseguirlo. Buscaba la manera de perseguirlos, pero también la manera de torturarlos y obligarlos a blasfemar el nombre de Jesús. Por todo esto yo merecía la condenación eterna. Pero, bendito sea Dios y alabado sea siempre su nombre. Yo merecía esto. Merecía la condenación eterna. Pero Dios, mis amados hermanos, Dios fue mayor en su gracia. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Estas son las verdades del Evangelio, mis amados hermanos. Esta es la verdad del Evangelio de Cristo y es lo que indigna a mucha gente. Lo que genera malestar en muchas personas. Mucha gente le duele aceptar el hecho de que Cristo limpia, salva, perdona, purifica y nos da una nueva vida. Por eso la gente gruñe los dientes y por eso siempre cuestiona, por eso siempre señala, por eso siempre dicen, yo no creo que tú ahora seas una nueva criatura. No, después de todo lo que hiciste, la iglesia está llena de violadores, de pecadores, de pervertidos, de ladrones, de no sé qué y todo lo que usted quiera imaginarse. Y sí, es cierto. Mucha gente viene de allí. A muchos nos sacó el Señor de allí. Pero lo que Dios limpió, no podemos nosotros llamarlo inmundo. Ahora, el problema con mucha gente es que no entiende que delante de Dios pecado es pecado. Algunas personas piensan que alguien es más pecador que otro porque hace esto, porque hace aquello. No, delante de Dios el pecado nos separa de Él. Sea que usted robe un banco o sea que usted se quede con un vuelto que no le correspondía. Ambos se están robando delante de Dios. Y Dios en su infinita bondad nos muestra algo. Pablo dice, mas fui recibido a misericordia. ¿Qué recibió Pablo? Misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. En pocas palabras, Pablo estaba diciendo, yo era un ignorante en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a sus cosas. Ciertamente era un religioso, ciertamente conocía la ley, pero conocer la ley no significaba que entendiera la ley. Pensaba que la ley debía llevarse a cabo de esta manera. Pensaba e incluso que estaba agradando a Dios, aunque no le estaba agradando. Ahora, ¿cuántas personas no hay que piensan que están haciendo cosas y que están agradando a Dios, pero en vez de agradar a Dios, están entristeciendo a Dios con su conducta? Especialmente dentro de la misma iglesia. A veces somos tan rígidos ni siquiera en el sentido sano, bíblico, si no queremos ir más allá de lo que dicen las Escrituras. Y a veces hacemos daño. A veces herimos a las personas con nuestras conductas, con nuestras actitudes, con nuestro radicalismo en lo que no debemos y en lo que deberíamos ser radical no lo somos. Pablo dice, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Recibí todo lo contrario a lo que merecía. Fui recibido con misericordia porque actué en ignorancia y en incredulidad, pero a pesar de eso, verso 14, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué fue la gracia de Dios? Mucho más abundante. Vida abundante, mis amados hermanos, Jesús ofrece, dice un himno. Y la gracia del Señor fue más abundante. Ciertamente nuestro pecado, nuestra maldad, podían ser quizás extremadamente grandes,
Pero la gracia, dice Pablo, de nuestro Señor fue más abundante. La ignorancia y la incredulidad nunca nos excusarán de nuestro pecado, pero sí invitan a la misericordia de Dios, porque el pecado cometido en ignorancia y en incredulidad nos hace menos culpable que el creyente que peca conscientemente. Esto es una gran verdad. ¿Cuánta gente conoce la palabra y sigue haciendo las cosas malas? Y lo que Pablo está diciendo, yo hice esto en ignorancia y en incredulidad. Su gracia es más grande. No hay pecado que la gracia de Dios no pueda cubrir. Su gracia es abundante y su bondad y misericordia fueron mayores que mi pecado. No importa quién seas, o qué hayas hecho, o qué estés haciendo, Dios puede perdonarte, limpiarte de tu pecado y lavarte de tu maldad. Esa es mi realidad, dice Pablo. Lo que yo he experimentado, su gracia fue más abundante. Oh, qué generoso ha sido Dios, mis amados hermanos. Qué generoso y lleno de gracia ha sido el Señor. Él nos llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Ahora, yo no sé cuál sea la condición de alguno de ustedes que me escucha, pero yo quiero que usted piense en lo que Dios hizo con Pablo, en lo que Dios hizo con él, cómo transformó su vida, cómo cambió su vida, cómo él pudo convertirse en todo lo contrario en lo que en un momento fue. Ahora, todo esto es maravilloso, ¿verdad? Y es algo por lo cual nosotros debemos estar agradecidos. Pero no se queda todo allí. Pablo pasa a declarar la gran verdad de los siglos. Verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Escuche bien, la verdad de los siglos, mis amados hermanos, la gran verdad de los siglos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los correctos, a los perfectos, a los justos, a los que no fallan, para salvar a los que son muy éticos, a los que creen en su propia moralidad. No, la Biblia dice digna de ser recibida por todos. Esta es palabra verdadera, palabra fiel. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y créame, todos somos pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera. La siguiente declaración es digna de confianza. Y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Yo soy el gran ejemplo de la inmensa gracia del Señor. Yo, Pablo, soy el vivo ejemplo de que la bondad del Señor es grande, de que Él es amplio en perdonar, y por eso les puedo asegurar que lo que yo les digo es verdadero y digno de confiar. Pueden confiar en lo que Dios dice y en lo que Dios hace, mis amados hermanos. Esto es una gran bendición. Cristo Jesús vino al mundo no a salvar a los que no necesitaban salvación. El mismo Señor expresó de su propia boca, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Oh, los ángeles se gozan, se alegran en el cielo cuando hay un convertido, cuando hay alguien que se arrepiente de su pecado, cuando hay alguien que acepta su condición delante de Dios, cuando hay alguien que dice, Señor, sé propicio a mi pecador. Necesito tu auxilio, necesito tu ayuda. Necesito, oh Dios, tu intervención. Señor, necesito que tú intervengas en mi vida. Cristo Jesús vino al mundo no para buscar a los justos, sino a los pecadores. No para buscar a los sanos, sino a los enfermos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo menospreciado, lo desechado. Él vino a buscar lo vil del mundo para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Él no solamente tampoco vino a buscar y a salvar a los pecadores. No, Él no vino solamente a salvarnos, sino les salvó también con la intención de usarles, de usarte a ti y de usarme a mí. Dios nos salva de nuestro pecado, nos transforma con su poder y luego nos usa para llevar el mensaje de su gracia que limpia y restaura y salva a los pecadores.
¿Cuánta verdad expresada, mis amados hermanos, en estos textos? ¿Cuánta verdad expresada a través de estos textos? Hay esperanza para el pecador. Esta es la buena noticia del Evangelio proclamada por Cristo. Id pues y aprended, dice la Biblia, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es mi propósito. Según Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La paradoja del Evangelio es que lo que todo el mundo odia y desecha es lo que Dios vino a buscar y a salvar. Él quiere que sepas que hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti, hay esperanza para tu hijo, hay esperanza para tu hermano, para tu hermana, para tu amigo, para tu esposo, para tu esposa. Que sepa que aunque nadie da un peso partido por la mitad por ti, Él puede levantarte y restaurarte y hacerte una nueva criatura. Él quiere levantarte y hacerte una nueva criatura. Él vino a salvar a los pecadores. Esa es la gran verdad, mis amados hermanos, del Evangelio. Es la verdad que millones han experimentado a lo largo de la historia, cómo el poder transformador del Señor ha cambiado sus vidas para siempre y puede cambiar la tuya también. Dios está dispuesto. Él desea hacerlo, Él quiere hacerlo. Y luego el verso 16. Creo que vamos a quedar hasta aquí. En esta mañana, verso 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Ahora Pablo pasa a dar el propósito de su salvación. Y Pablo dice, yo soy el modelo, el ejemplo de que Dios es un Dios de gracia, de perdón y de misericordia, y de que Dios cambia y transforma mediante su poder. Pablo dice, para esto yo fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. En pocas palabras, Pablo dice, si Dios lo hizo conmigo, con toda seguridad lo puede hacer contigo también. Si alguien era malo, ese era yo. Si alguien era blasfemo, ese era yo. Y si alguien fue asesino, ese era yo. Yo violé todos los mandamientos, dice Pablo. Estaba perdido y rumbo al infierno. Yo soy un ejemplo de la misericordia y la bondad del Señor. Y soy el ejemplo que Dios usó para mostrarte a ti su misericordia y su disposición a perdonar. Por tanto, no me queda dudas, dice Pablo. No me queda más duda en absoluto. No me queda duda, sino más bien gratitud. Nada más que exaltar al Señor, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, no sé cuál sea su condición en esta mañana, o qué haya hecho, o cómo se ha sentido, o cómo te han hecho sentir con lo que te han dicho. Pero quiero que sepas que recibas este consuelo de parte del Señor. Dios es un Dios de misericordia y un Dios de nuevas oportunidades. Hay oportunidad en el Señor. Hay esperanza en Dios. Él quiere perdonarte. Él quiere restaurarte. El que a mí viene, dice la Escritura, yo no le echo fuera. Un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza, mis amados hermanos. Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor. Y tú puedes tener tu encuentro personal con Cristo también. Pero debes decir, como dijo Pablo, ¿qué quieres, Señor? Debes reconocer tu propia miseria, tu propio pecado, tu propia maldad, y clamar al Señor por misericordia. Decir, Señor, ten misericordia de mí. Señor, yo reconozco mi pecado delante de ti. Contra ti he pecado, Señor, de pensamiento, de hecho, palabra, de obra, de acciones, de intenciones. He quebrantado tu ley, he quebrantado tus mandamientos, he quebrantado tu palabra. Señor, pero no quiero seguir viviendo de espaldas a ti. Yo quiero humillarme delante de tu presencia y decirte, Señor, perdóname. Me arrepiento de mi pecado. Límpiame de toda mi maldad. Ayúdame, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Yo no solamente quiero, Señor, saber que soy pecador, sino que también quiero saber que tú puedes salvarme. Quiero que tú me perdones, que tú me limpies. Quiero que tú me hagas tu hijo. Yo quiero recibirte como mi Señor
y como mi Salvador. Y créame, mi amado hermano, créame, mi amigo, si de esta forma y de esta manera usted acude al Señor, téngalo por seguro que tendrá de parte de Él un Salvador. Yo quiero que oremos en esta mañana y que le demos gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad de oír su voz, de oír su palabra, y que seamos movidos a misericordia también para con otros que no conocen al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracia y te damos gloria y te damos honra. Qué privilegio, Señor, tan grande tenemos, Señor, de conocerte, de saber que existe, que eres real. Gracias por el perdón que tú nos das, Señor. Gracias porque nos has rescatado, no solamente de una vida de miseria en un sentido físico, Señor, sino de miseria espiritual. Gracias porque no solamente nos salva físicamente, sino también espiritualmente de la condenación eterna. Muchas veces, Señor, queremos librarnos de las consecuencias de este mundo, pero se nos olvidan las consecuencias espirituales, que es una eternidad separado de ti. Pero gracias a Jesucristo, Señor, podemos reconciliarnos contigo y recibir el perdón que nosotros necesitamos, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora que bendigas a los Saulos de Tarso que persiguen tu iglesia, Señor. Aquellos que maldicen tu obra, aquellos que caminan de espaldas a ti, aquellos que cuestionan la iglesia, que cuestionan el evangelio, aquellos que se levantan a blasfemar tu santo nombre, Señor, en ignorancia y en incredulidad, Señor. Manifiéstate a sus vidas, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Como dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Tenga misericordia, Padre amado, de ellos, Señor. Y permita en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas manifestarte a sus vidas, Señor. Tratar con cada uno de ellos, Señor. Revelarte a sus corazones, Señor. Manifestarte a sus vidas, Señor. Y tú puedas decirle por qué me persigues, Señor. Que ellos puedan experimentar, Señor, la salvación que viene de ti, Señor. Que sepan, Señor, que tú puedes levantar del muladar, que tú puedes levantar, Señor, de la escoria, que tú puedes levantar de lo vil, de lo menospreciado, Señor. De que tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Un Dios que transforma vidas, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Bendice a mis hermanos y a cada uno de los que nos pueda escuchar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo para todos. Un saludo para cada uno de ustedes. Un abrazo para mis hermanos desde los distintos lugares donde nos han podido seguir a través de la transmisión. Reciban un fuerte abrazo. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga y que Dios bendiga también su familia. Seguimos confiando en el Señor y nos vemos nuevamente mañana si así el Señor lo permite. Bendiciones para todos.